¿Qué tal? Ah, estabas ahí, pensaba que... Pero si vamos igual. Vale, entonces voy para allá. Vamos para allá entonces. A gusto. Vale, perdón. Pues voy a empezar. Bueno, pues un tatuaje no debería cerrar las puertas a nadie, ya que no disminuye las capacidades para desempeñar cualquier tipo de trabajo. Las personas encargadas de contratar tienen que considerar una nueva perspectiva en relación al tema principal de esta investigación, debido a que una gran parte de la sociedad juzga menos a las personas que los tienen o a las que se los vayan a hacer. Y luego... ¿Cómo seguía? Vale. Como la gran mayoría de las cosas, todo evoluciona ya sea a pasos lentos o agigantados. Pero aunque a día de hoy un tatuaje siga llamando la atención, las distintas opiniones que pueden surgir sobre ellos para nada se asemejan a las que se tenían hace unas décadas. Actualmente se los considera como símbolos o insignias que representan conceptos, cualidades, aspectos, pero relacionándolos con el ámbito laboral, lo que cierta gente estima como una forma de arte, el resto lo ve como un impedimento a la hora de encontrar un empleo. El principal o la principal causa de esta investigación pueden ser las posibles discriminaciones que pueden acarrear los tatuajes en el mundo laboral. Hoy en día este fenómeno sigue vigente en multitud de entornos, pero se podría decir que ha evolucionado algo. Entonces vamos a continuar con el análisis de mis compañeros a ver qué tal os parece. Cada vez más empleados llevan tatuajes en sus lugares de trabajo, quizá por rebeldía, pertenencia a algún grupo social, gusto personal. La pregunta que nos lleva a cabo hoy es: ¿hasta qué momento podría suponer un problema? Como dice Barry Gross, un importante consultor de recursos humanos de San Francisco, se están perdiendo muchas virtudes en gente que lleva tatuajes. La sociedad debe avanzar porque si no las empresas lo van a perder. Las hipótesis que nos llevan hoy a cabo ocupan desde una mayor discriminación hacia la gente con tatuajes, más dificultad a la hora de encontrar empleo, o si depende del puesto, los tatuajes son buenos o son malos. La gente opta por quitarse los piercing, taparse los tatuajes, buscar que ese arte corporal no se muestre a la hora de encontrar un empleo, pero bajo porcentaje decide mostrarlo, para que se sepa que su currículum es suyo y sus tatuajes también. Visitar a un médico, a un dentista, un arquitecto o un camarero, ¿modifica su profesión el llevar tatuajes, piercings? ¿Nos va a atender mejor o peor? Esa es la pregunta que el test de hoy nos lleva a lugar. Pues como decía mi compañero David, hay personas que obviamente en sus trabajos no pueden llevar tatuajes, ya sean dependientes de firmas de altas gamas, azafatos de vuelo o comerciales. Pero si te atiende un médico, camarero, profesor que tenga tatuajes, ¿esto realmente influye? Es decir, ¿a su profesionalidad? ¿O lo hace peor persona llevar tatuajes? Actualmente siguen existiendo muchos tabús respecto a los tatuajes en el mundo laboral, pero con el tiempo la sociedad los irá admitiendo más. Y bueno, sabéis que los tatuajes, a pesar de que pase mucho tiempo, no desaparecen de nuestra piel. Y es que las moléculas de la tinta son más grandes que nuestros capilares sanguíneos y nuestro sistema linfático, y esto hace de tope, evitando que la tinta se salga. Con el tiempo, pues irá desapareciendo, emborronándose un poco, pero bueno, no del todo. Aunque gracias a los avances tecnológicos que hay ahora mismo, con el láser se puede quitar los tatuajes en varias sesiones. ¿Y los motivos? Pues principalmente la gente que tenía una pareja que decide cortar con ella y el típico tatuaje de la fecha o lo que sea, pues te lo tienes que quitar porque ya no tiene sentido, aunque el principal motivo obvio es el trabajo. Y es que con la crisis y todos los problemas que hay ahora mismo de acceder a los puestos de trabajo,
Es muy difícil, incluso teniendo un minúsculo tatuaje en una zona visible, conseguir un puesto de trabajo. Así que como consejo, si queréis haceros cualquier tatuaje, pensad primero la zona donde queréis hacerlo, ya que es mejor tenerlo en zonas que puedan ser tapadas por la ropa. Pensad bien el tamaño y también pensad el significado, ya que con nuestro cuerpo también comunicamos y pueden interpretarlo las personas de distintos modos. Así que ya os dejamos con las respuestas a nuestros cuestionarios. A continuación, en la parte de análisis, vamos a ver las 248 respuestas que hemos recibido. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal. Tras haber compartido la encuesta por varias redes sociales, amigos, familiares, en la primera pregunta, que sería la de edad, tenemos una gran mayoría de personas jóvenes entre 18 y 30 años, que son aproximadamente el 77,8% de los encuestados, luego muy seguidos del fragmento de edad entre 31 y 40 años, que son el 8,5%, seguido del 6%, que serían las personas entre 51 y 60 años. El resto de fragmentos de edad representan menos del 5% respectivamente. Respecto al sexo, la mayoría de los encuestados son mujeres, que representan el 63,3% de la gente, el restante serían hombres, aunque también tenemos un pequeño porcentaje, que es un 0,3%, que se definen como otro. Respecto al lugar de residencia, la mayoría de las personas residen en núcleos urbanos grandes, como podrían ser Madrid, Barcelona, Valencia, y también tenemos casos aislados, que son personas que viven en pueblecitos pequeñitos, como Hinojosa del Valle, u otros países o ciudades, como serían Alemania o México. Con permiso. Y respecto a la situación laboral, la mayoría de las personas, aproximadamente el 65% de la gente, no trabajan y el resto sí. En la primera pregunta sobre qué opinión tienen sobre las personas con tatuajes, el 54,4% de la gente ha contestado que le es indiferente que una persona tenga tatuajes o no, el 40,3% tiene una opinión positiva y el restante 5,3% tiene una opinión negativa. Respecto a las personas que opinan positivamente sobre los tatuajes, más del 26% de la gente opina que, pues lo mismo que las personas que han puesto indiferente, que no define una persona. Luego, el 21,3% opina que es un reflejo de una personalidad, de una historia concreta que han querido plasmar en su piel, seguido del 19,7% que simplemente opina que le gusta sin alegar ningún otro motivo. Luego, a continuación, sería el 16% que opina que es un arte tan válido como pintar un cuadro, pero sobre la piel. El 14,8% dice que le gusta porque ellos mismos tienen tatuajes y el 23% no ha contestado a esta pregunta. En la tercera pregunta, sobre si conocen a más hombres o mujeres que tienen tatuajes, el 52% de las personas que han contestado a esta pregunta opinan que conocen por igual a hombres y a mujeres. Luego otros han contestado que aproximadamente el 26% de la gente opina que conoce a más mujeres y el restante 23% opina que conoce a más hombres. En la cuarta pregunta, que dice ¿por qué deciden tatuarse?, el 77% de la gente opina que es por gusto personal, seguido del 14,6% que opina que es por moda. Hey, ¿qué pasa, compañero? Me habéis pillado aquí estudiando. Que no, hombre, que no, que yo voy a seguir con la presentación, ¿vale? Bueno, ya hemos visto el lugar de residencia de nuestros encuestados, de la gente que nos ha respondido, que muchísimas gracias a todos, sobre todo que tenemos gente que nos ha respondido desde México, desde Francia, desde el Reino Unido y, bueno, sobre todo de España. Bueno, mi parte sobre todo se va a centrar en los tatuajes en el mundo laboral y en si es más difícil o menos difícil con tatuajes encontrar trabajo. Por ejemplo, una de las preguntas que hicimos a la gente es si piensa que influye mucho a la hora de encontrar trabajo tener un tatuaje. El 62% nos dijo que sí influía, que es un dato que ya nos esperábamos, porque obviamente tenemos a muchísima gente que sigue pensando que es una estética, pero que es una estética a lo mejor demasiado agresiva para lo que está acostumbrada a ver. Luego, 89 personas de las 247 que nos respondieron nos dijeron que sí influía, pero que realmente tampoco tanto, que podría, por así decirlo, era algo más pasajero. Luego ya un pequeño porcentaje dijo que sí, que no se podía tolerar, sobre todo pues debido a que en muchos trabajos a lo mejor no es bien recibido llevar tatuajes, que no se puede tener ese tipo de estética o casos particulares. Bueno,
También preguntamos si pensaban que España y otros países, es decir, internacionalmente, actualmente se tenía una mayor tolerancia o una menor tolerancia a los tatuajes. Y la verdad es que recibimos que sí, que el 73% de las personas piensa que se es más tolerante con los tatuajes, que ya no hay tanto tabú en ese sentido. Luego ya un porcentaje menor dijo que seguía igual y un porcentaje muy, muy pequeño decía que no, que se sigue siendo igual de intolerante. Así que bueno, como os iba diciendo, 112 personas de nuestro cuestionario respondieron a la pregunta de que sí tenían tatuajes, respecto a 124 personas que nos dijeron que no tenían tatuajes. Para que os hagáis una idea, solamente hay 12 personas de disparidad, es decir, que realmente se están equilibrando mucho las cifras a día de hoy. Hemos tenido en el marco teórico casos en los cuales antes la gente tenía menos tatuajes y por lo tanto era más difícil de verlos. Bueno, les preguntamos a estas personas en qué zonas de su cuerpo tenían tatuajes y si esto influía. La primera respuesta que obtuvimos fue en los brazos. Ha sido aplastante, la verdad. Y analizándolo un poco, vimos que, claro, es una zona que es muy complicada de tapar, sobre todo en verano, porque no puedes llevar manga larga, a no ser que te los maquilles. Entonces creemos que sí que va a haber un cambio muchísimo más progresivo a la hora de elegir una profesión. Bueno, como estábamos contando antes, los brazos, pues el segundo grupo que más hemos visto han sido la espalda, seguido por también las piernas. Estos obviamente son muchísimo más fáciles de tapar, sobre todo en los chicos, porque es cierto que muchísimas chicas y algunos chicos también llevan falda, pero no por ello son difíciles de tapar los tatuajes. Y ya, otras zonas de menor intensidad, que menos gente se hacen tatuajes, son en la cabeza, en el cuello, en los brazos, en las manos y en otras zonas, digámoslo así. Entonces, salvo la cabeza y el cuello y sobre todo las manos, son zonas que son mucho menos visibles, como puede ser pues eso, un pie. Y las zonas que son tan visibles como la cabeza o el cuello, tenemos que tener en cuenta que sí que son difíciles de cubrir. Entonces entendemos que es muchísimo más probable que estas personas tengan trabajos que no tengan que ver nada con la estética. Así que bueno, continuando por donde vamos, nuestra siguiente escena, o nuestra siguiente pregunta, mejor dicho, la mandamos a la parte en el ámbito laboral. Hemos visto que los principales problemas que acarrea llevar tatuajes han sido, en primer puesto, las relaciones con la familia y en segundo puesto, lo que se conoce actualmente como el bullying laboral. Bueno, para finalizar, lo siento, pero me tengo que ir y tengo que dar paso a mis compañeros, vamos a retomar el tema del bullying laboral y de la familia. El principal problema que hemos encontrado han sido las relaciones con la familia. Esto puede ser debido a la edad con la que te haces tu primer tatuaje, que eres menor, o a un conflicto generacional, porque claro, un padre y un hijo, al no tener la misma edad y ver las cosas de la misma manera, pueden llegar a enfadarse mucho. Y por último motivo, pues seguramente sea la rebeldía. Me hago un tatuaje porque es lo que se lleva y aunque mis padres no lo aprueben, me lo tengo que hacer. Luego también tenemos el bullying laboral. Este tipo de acoso puede acarrear en que a lo mejor tus jefes te hagan llevar manga larga o te hagan maquillarte o incluso te hagan borrarte los tatuajes para conservar tu empleo. Y esto a ti te puede generar, pues eso, un tipo de discriminación. Tened en cuenta que no todas las personas se encuentran en el mismo ámbito. Por último está el temido despido, que muchísimas personas se hacen tatuajes una vez después de entrar a la empresa. Hemos redactado en nuestra muestra, como hemos podido ver, que los tatuajes, si son antes de entrar al trabajo y te van a contratar y son visibles, son más difíciles, esas personas tienen un hándicap para entrar a la empresa. Sin embargo, una vez que ya ha entrado a trabajar, se ha incorporado, es conocido en el ambiente, si se hace un tatuaje, se lleva todo como mejor. Debe ser que la personalidad influye mucho, ya que de primera mano vemos que a lo mejor un tatuaje está asociado con una personalidad y esto no es así. Bueno, ya chicos, para despedirme quería decir que aunque no hemos contemplado en nuestro estudio los tatuajes y las infecciones que puede llevar y las alergias, sí que tenemos en cuenta este tipo de motivos por los cuales hay personas que no quieren hacerse tatuajes por las enfermedades o por las alergias que te puede dar la tinta o las propias agujas. Así que nada, doy paso a mi compañera Rocío. Ante la pregunta de si se plantean borrarse los tatuajes para obtener un empleo, la gran mayoría han dicho que no, frente a un pequeñísimo porcentaje que ha dicho que sí. No obstante, nos llama la atención que el hecho de que la gente se haga tatuajes voluntariamente, luego eso mismo les limite a la hora de buscar trabajo. La
la pregunta 13 queríamos saber si la gente con tatuajes los escondía en su lugar de trabajo y obtuvimos una respuesta rotunda de no. ¿Qué pasa? Que actualmente se podría contemplar un motivo como es el que antes la gente con tatuajes no la quería nadie, pero ahora se puede utilizar como reclamo para la gente, es decir, como objetos de atracción al público. La siguiente pregunta era que si los tatuajes se podrían asociar a una clase social. 3/4 partes de las personas dijeron que no, pero un 20% eligió que sí, a la clase baja, y un 5% dijo que sí a la clase media. Es decir, nadie contestó, 0% contestó que podrían pertenecer a la clase alta, lo cual nos podría plantear la pregunta de, ¿entonces un futbolista no se considera una persona de clase alta? En la pregunta 17 nos planteábamos si alguna vez les había atendido alguna persona con tatuajes. Entonces, el 63% contestó afirmativamente, un 23% dijo que no lo recordaba y un simple 13% dijo que no. Por tanto, nos llevó a la conclusión de que de forma paulatina se ha ido introduciendo la gente con tatuajes en el mundo laboral, a la vez que nos hace cuestionarnos el significado de la palabra profesional, ya que lo podemos tomar como un estigma o clase social, a la vez que lo podemos considerar como una simple persona que se dedica a algo y vive de ello, o una profesión y vive de ello. Refiriéndonos a si la gente está de acuerdo en hacerse algún tatuaje, la mayoría nos ha dicho que sí, que el tamaño no nos importaría si fuese pequeño, mediano o grande, y que la zona tampoco. Y por otra parte, hemos preguntado si han tenido compañeros tatuados y un 60% nos ha dicho que sí, que han tenido compañeros tatuados y que no les ha supuesto ningún problema. Y luego hemos preguntado también que si conocen a gente que ha sido despedida por llevar tatuajes. Y un 75% nos ha dicho que no han tenido ningún problema ni han sido despedidos. Por otra parte, y siguiendo con el ámbito laboral, hemos preguntado a la otra parte que nos ha contestado que sí que han tenido problemas, cuáles fueron estos problemas y qué solución se les dio. La mayoría nos ha dicho que el jefe les dijo que se taparan los tatuajes y que podían continuar trabajando. Y por otra parte, en un extremo, nos han dicho que tuvieron que borrar parte de sus tatuajes o borrarlos enteros porque si no, no podrían continuar en la empresa. Como vemos, son dos opciones bastante dispares y que no cuadran mucho y que, bueno, que la mayoría nos ha dicho que solo tenían que tapárselo. En un caso extremo solo sería borrarlo y no nos ha contestado mucha gente eso. Casi al final del análisis hemos querido preguntarles y ponerles en situación si fuesen ellos quien tuviesen que contratar, si contratarían a personas con tatuajes. Les hemos propuesto 3 opciones. La primera de ellas, que aunque llevasen tatuajes, si estuviesen cualificados, los contratarían. La segunda, que no los contratarían para nada porque daría una mala visión a la empresa. Y la tercera, que sí les contratarían, pero solo si tapasen los tatuajes. Y bueno, la mayoría ha contestado que sí, que les contratarían si estuviesen cualificados, pero dentro de este análisis debemos de especificar que la mayoría de la muestra han sido personas que no están empleadas. Entonces es un aspecto a tener en cuenta en toda la encuesta que hemos realizado. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. Después de analizar todos los datos y las entrevistas realizadas a informadores clave, hemos podido distinguir una serie de normas o pautas básicas, y la primera de ellas podría ser pues, que sí que hay una cierta transformación social en cuanto a mentalidad. Por ejemplo, en lo que respecta a los tatuajes, hay mucha gente que tiene compañeros de trabajo y amigos que llevan tatuajes, y eso no lo asocian a la profesionalidad, sino que son conceptos compatibles, pero que no tienen que ir de la mano. Otra conclusión que podemos observar es que las clases sociales se vinculan al mundo de los tatuajes a niveles bajos. Es decir, la clase alta nunca se vincula a personas tatuadas. Siempre está más ligada a clase media, a clase baja,
aunque sí es cierto que poco a poco se va transformando. Como resumen, sí que es cierto que hay un choque generacional entre sectores como en el ámbito familiar que sí que se resisten hacia una transformación de mentalidad. Por ejemplo, hace 50 años se asociaba el mundo de los tatuajes a una actitud rebelde, un poco aseada, y poco a poco intentaremos que eso se vaya transformando. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the bar.